Hola, estamos con Adolfo Domínguez aquí en su boutique de Polanco. Aunque él no me recuerda, yo lo entrevisté hace, no voy a decir cuántos años, pero son muchos, muchos años. Y hoy Adolfo viene a presentarnos un libro que se llama Juan Griego, que está inspirado en un militar, entiendo, que vive en Argentina. Sí. Y a mí me gustaría saber, Adolfo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La moda, el cine, escribir? Hombre, la costura es el oficio de mi vida. Sigo siendo costurero. Me gusta, si no, no lo hubiera estado haciendo tantos años. Es un oficio sensual, me gusta trabajar con las manos, y eso no quiere decir que en mi tiempo libre no haya escrito. Efectivamente, yo escribí, además es un libro que tardé en escribir unos 36 años. O sea, no es un objeto de marketing, un pretexto para que se hable de la marca, para nada, es otra cosa. Ahora, este libro que tardas 35 años en escribir, yo entiendo que hace unos años presentaste un Juan Griego. Claro. No me acuerdo en qué época. En el año 92 exactamente. Mondadori lo publicó, vendió 5.000, la primera edición, que fueron 5.000 ejemplares, pero nunca se volvió a publicar, ni yo quise que se volviera, porque seguí trabajando en él 26 años más. O sea, esta es una reedición aumentada. Pero muy aumentada. De 200 páginas pasó a 730, llegó. O sea que, y nada que ver. Es infinitamente mejor, aunque aquel no era malo. Pero aquel era la trama. Y yo seguía ahondando constantemente en los personajes. Solo con tenacidad y tiempo se llega al centro de las cosas. No tiene nada que ver. Y 35 años escribiendo son muchos años. Sí, son muchos años. Primero se gana en sabiduría y luego también en sabiduría técnica. Sin ninguna duda, 36 años me dio tiempo para hacer una escritura muy particular, en verso, que no es lo común, un verso libre, no rimo ni cuento sílabas, pero es un verso de una escritura muy sustantiva, sujeto, verbo, predicado, pocos adjetivos, pocas metáforas, solo se añaden y si ponen música en la escritura. ¿Y eso por qué? ¿Cómo te nace? ¿Cómo te inspira? Cuando tú tienes esa hoja de papel en blanco, ¿qué te llama? Yo escribí para entender. O sea, yo escribí para entender mi vida, la de los que lo rodean y entenderlos, el momento en el que nací, la cultura en la que nací, para entender de dónde era yo. Y solo me interesan los lectores que quieren entender. Este no es un libro de puro entretenimiento, es muy entretenido, pero la trama es un pretexto para pensar, para entender. ¿Y lograste ese objetivo? ¿Lograste entender sí. ¿Quién eres? Sin ninguna duda. O sea, yo creo en la verdad y creo que es alcanzable. Entonces, sin ninguna duda, no soy relativista. Y luego los personajes debaten. Sucede en un momento muy particular de Buenos Aires. Buenos Aires fue una ciudad que fue muy rica en el año 50, pero muy, muy rica, quizás la ciudad más rica del mundo. Argentina era cuarta o quinta renta per cápita del mundo y Argentina era la primera ciudad del mundo. Con esas reservas, con ese capital acumulado, 30 años más tarde estaba arruinada y sigue arruinada. Aún no salió del bucle perverso en que la metió Evita Perón o Perón, el peronismo. Entonces, ¿por qué? Si uno compara Buenos Aires con San Francisco, tú puedes considerar que Buenos Aires es el lado equivocado del mundo. Entonces, y yo quiero entender por qué los que hablan español estamos en el lado equivocado del mundo. ¿Cuáles son las razones? Hay 12 millones de personas o 15 que cada año cruzan la frontera hacia el norte, de toda América Latina, también de aquí de México. Yo quiero entender por qué van al norte y ese flujo no viene del norte a sur. Algo hacemos mal para que expulsemos a los más audaces, a los mejores de los desvalidos, de los pobres. ¿Por qué? Entonces, hay razones, por supuesto que hay razones y se pueden entender. El libro debate de todo eso. Y además debate de muchas otras cosas, de física. Hay un profesor, el Cagasmeraldas, que es un profesor de física en bachillerato, en secundaria, que es profesor del protagonista y que le embriaga con la física y sigue estudiando física. Bueno, en la Marina también se estudia física
Sin la mecánica cuántica, sin la teoría de la relatividad, no se pueden manejar hoy los proyectiles que usaban en la Marina y que usaron en la Guerra de las Malvinas, que sucedió en la trama de este libro. Entonces, yo quiero entender, la física es la materia que explica las grandes respuestas a las grandes preguntas, de dónde venimos y a dónde vamos. La física es la que te describe con ecuaciones y con una precisión absoluta de dónde venimos y a dónde vamos y qué somos. Entonces, eso interesa. A mí me interesó, por supuesto, me hizo más tranquilo, más calmo y más feliz el saber lo que soy. ¿Entiendes? Y la novela va de eso. No es puro entretenimiento. Los personajes además está claro. Hoy vine a México, la gente está preocupada, habla de política, está preocupada. Dices, pues las sociedades que fallan o que no consiguen un éxito sostenido están muy politizadas y hablan de su destino y cuál será. Entonces, es absolutamente verosímil encontrarse un Buenos Aires preocupado en los años 80, que hay un golpe de Estado, que este golpe de Estado desemboca en la Guerra de las Malvinas, que pierden. Todo eso conmociona a la gente, y más la más consciente. Y yo escribo para esos lectores que quieren entender un periodo de tiempo. Y desde el lado equivocado del mundo, no es lo mismo escribir en San Francisco que en Buenos Aires. Yo, si viviera en San Francisco, escribiría de otros temas. ¿Por qué? Fue evidente, posiblemente del futuro, y no me preocuparía para nada el pasado ni el presente. ¿Qué hablaría? De lo que se está haciendo en California, que es la tierra donde los móviles y los ordenadores y todos los artilugios es donde ha habido la más grande acumulación de capital de la historia. En California, no en Estados Unidos, en California. ¿Por qué? Porque son científicos, porque son mercaderes, porque son ingenieros, porque son técnicos. Ese es de lo que hay que hablar. También escribiste una obra de teatro, ¿no? Es cierto, pero no le doy mayor importancia. ¿Por qué? Es una anécdota. Lo hice con un actor era actor más bien, y la escribimos juntos, pero no le di mayor importancia. ¿En qué te gusta escribir? ¿En papel, a máquina? Papel, a mano. A mano. A mano, y luego paso al ordenador para seguir corrigiendo. Y cuando te sientas y ves ese papel, ¿qué te llega? ¿Cómo te llega esa inspiración? ¿Cómo llegó este libro a tu cabeza con 35 años? ¿Cómo fue pasando? ¿Cómo era? Bueno, la verdad es que la inspiración en realidad te tiene que enganchar trabajando, eso es lo primero. Pero yo quise entender y encontré en la trama en Argentina la trama perfecta para descifrar lo que yo sabía, porque yo quise escribir sobre eso, porque quería entender sobre eso. Yo quiero escribir sobre física porque quiero entender de física. Eso me obliga a estudiar. La verdad es que era muy aficionado ya, ¿entiendes? Pero escribí de economía y escribí de política, escribí de muchas otras cosas. Es un libro total, es una novela ambiciosa, como es El Quijote, como es Guerra y Paz, como es La Cartuja de Parma de Stendhal, El Gato Pardo, novela italiana del siglo XX, como es Shakespeare y como es El Quijote. Yo quise escribir algo así. Ya el lector dirá si lo conseguí o no. Muchos lectores. ¿Así describirías tu obra entonces? Sí. Te estoy describiendo cómo escribí y por qué escribí, cuáles son mis escritores favoritos, que son Shakespeare, el primero Cervantes, que es el Spinoza de la literatura. El segundo, Juan Rulfo. Es música pura lo que escribe. El Llano en Llamas y Pedro Páramo es lo mejor que se escribió en español desde Cervantes. Y el tercero, Shakespeare. Esos son los libros que yo escribí, los autores que yo leí constantemente a lo largo de mi vida. Y luego añadiría La Cartuja de Parma de Stendhal, Guerra y Paz, Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y Apaga y vámonos. Luego lo demás lo leí, pero nunca lo volví a releer. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quiénes me influyeron? Pues los que leí sobre todo. Estoy convencido. Pedro Páramo, Llano en Llamas, Shakespeare y El Quijote. Y ahí está el Sancta Sanctorum de mi vida desde el punto de vista de la escritura.
Luego los demás también, pero poco, en más medida estos. ¿Qué esperas ahora que ya está publicado? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de la crítica? ¿Qué esperas de la gente que hace crítica literaria? ¿Qué esperas de ellos? Estoy recibiendo buenas opiniones. O sea, llevo 3 semanas en México, casi todos los que me han entrevistado han leído el libro y les ha conmocionado. Entonces, obviamente, hablando concretamente en México, ha logrado un impacto en lo que es los comunicadores. Y ahora eso tiene que traducirse, obviamente, al público poco a poco, pero se traducirá. Yo tengo que referirme a que eres un gran modisto con mucho éxito, no lo puedo evitar, pero si no yo hubieras... Yo viví de ello. Si no hubieras sido modisto, ¿qué te hubiera gustado ser? Físico. ¿Escritor? Físico. ¡Wow! ¿Por qué? Porque me encanta. ¿Te encanta la física? Sí. Así. Claro, hablabas... Yo más de física que de literatura. Claro, hablabas de la física claro, y de que ahí está... Es un personaje del libro. La Claro. física es un personaje. La energía es un personaje más del libro. ¡Wow! Entonces, claramente, si yo pudiera optar y volviera a empezar, pero me gusta el oficio que tuve, me encanta, es muy sensual y trabajar con las manos es muy sano. La relación cerebro-humano explica la historia del ser humano. Cuando empezamos a hacer esto los seres humanos, cuando el índice se opuso al pulgar, que casi ningún animal lo hace, lo hacemos unos monos y nosotros. O sea, cuando esto sucedió, la habilidad manual que nos dio tiró de nuestro cerebro. Por tanto, trabajar con las manos es fundamental para desarrollar el cerebro. No se explica la historia del ser humano sin la relación mano-cerebro. Y cuando decimos mano, no es la mano, es la oposición pulgar-índice, que es la que nos da grandísima habilidad. Por eso somos capaces de hacer aparatos de este tipo. La herramienta explica la evolución del ser humano y a mí eso me interesa mucho. Eso me encanta, o sea, realmente me encanta. Y también, refiriéndome a la moda, antes de que empezáramos la entrevista te pregunté por qué siempre usas tu moda, nunca usas nada que no sea tuyo. Pues por comodidad y posiblemente porque me siento no me siento a gusto dentro de Armani. Y en cambio podría sentirme a gusto dentro del hombre de Donna Karan en los 90. Era similar a lo que hacía yo. Yo con Armani no me siento identificado, es un poco, los hombros un poco más anchos, un poco más rígido que yo. Yo no me siento cómodo, por ejemplo. Y me siento cómodo con lo que hago. ¿No te gustaría escribir algo de lo que has hecho, de esa costura, de esa sensualidad que te da? Dentro de Juan Griego hay costura. Sí, bueno, yo no he leído el libro, no tuve tiempo, pero sí pienso leerlo. Y si quieres algo más, si tienes algo más que agregar con respecto al libro, me gustaría que lo dijeras. Sí, es un libro que solo va... Yo no quiero que se use... Mi nombre es un peligro, o sea, no un peligro. No quiero que se compre... Yo no quiero engañar a nadie. Este libro va para la inmensa minoría, solo para ellos. El que no... para los lectores, los grandes lectores. Entonces, porque la escritura, en cambio la escritura es muy sencilla, sujeto, verbo y predicado. Y solo es muy sustantivo, pocos adjetivos y pocas metáforas, muy buscadas y que signifiquen. Es fácil de leer, pero para los lectores avezados. Es muy fácil de leer. El verso hace que sea fácil de leer. El que sea dialogada como el Quijote y como Shakespeare también la hace fácil de leer. Pero eso no quiere decir que no sea densa. Al contrario, yo la hice con métodos que la hicieran leve porque es muy conceptual y ambiciosa. Entonces, yo me dirijo a esos lectores y solo a esos. O sea que... porque no quiero engañar, lo último que quisiera hacer es que alguien se diga, esto no es para mí. No, pues que lo miren antes, que lo miren, que lo piensen. Es una novela ambiciosa, de ideas, como el Quijote, como Shakespeare, como Harry Paz, como La Cartuja de Parma, y si no leíste esos libros no compensa, porque entonces es señal de que esos libros no son los tuyos. Entonces yo voy a ese lector, nada más.
Muchas gracias, Adolfo. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, es un placer.